Hola, hola. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al nuevo vivo de Turismo Rural. Bueno, vamos a ir esperando que se vayan conectando. Bienvenidos todos y todas. Vamos a esperar que se conecte el profesor. Hola, buenas tardes. Espero que estén todos bien. Vamos a esperar que se conecte el profesor AN, perdón. Ahí, Eduardo, si estás escuchando, podés conectarte, así te doy el ingreso. Hola, gente, buenas tardes a todos. Me tendrías que pedir, Eduardo, ingresar o conectarte a nuestro vivo, así te doy yo el ingreso. Vamos a guardar un momentito mientras sigue ingresando la gente. El profesor AN es un profesor de ecoturismo que hace mucho que trabaja con nosotros, tiene a cargo esa materia, esa materia de ecoturismo, que es un área de trabajo muy importante para todos nosotros. Ahí enseguida se va a conectar. Hola Alejo, hola Gabriela, hola Patito, Marina, buenas tardes a todos. Vamos a esperar que se conecte el profe AN. No te veo, profe. Hola, hola, Alejo. Hola, Aure, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Qué gusto saber de vos, aunque sea por acá. Hola, Dani, desde Escobar. Qué bueno. Jessy, hola. Cabaña de Tronco, hola. Vamos a ver si viene el profe AN. Me están preguntando, hoy es ecoturismo. Hoy es ecoturismo, si el profe se puede conectar. No lo veo. A ver, Eduardo, si te puedes conectar, no te veo ahí. Hola, desde Puerto Madryn, Chubut, qué bueno que estén. Bueno, a ver qué pasa con el profe que no está. Que nos van a poner media falta, pero era él el que no estaba. Bueno, pero no te veo, Eduardo, ¿cuál sos? Decime. Ay, me está preguntando. Bueno, a ver, ahí le dije que se tiene que conectar al Instagram. Bueno, estas cosas a veces cuestan un poquito.
A ver si ahora se puede conectar. Todavía no lo veo. Un momento, por favor, a ver si podemos resolver este tema. Bueno, seguimos esperando al profe, un poquito de paciencia acá. Cuéntenme, ¿son dos alumnos? ¿Son de otros lugares? Algunos alumnos del turismo rural los ubico, pero no a todos. Alumna Pau Sangrando, sí, 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 sos alumna de taller. Ahí está, ahí lo vemos a Eduardo. A ver. Acá lo agregamos. Tenés que aceptar la invitación, Eduardo. Ahí estamos, hola. Bueno, bien, ya está. Ya está, un poquito, a veces la tecnología nos juega estas pasadas, pero bueno, hay mucha gente que te está esperando, así que sos muy, muy popular. Bueno, Eduardo A.N., ingeniero agrónomo, es profe nuestro desde el principio de la tecnicatura, especialista en ecoturismo, mucha experiencia. Ahí hay gente que te está saludando desde distintos lugares de la Argentina. Eh, bueno, a ver, Eduardo, ¿qué es el ecoturismo? Vamos a empezar por el principio. Bueno, el ecoturismo es una modalidad de turismo que tiene la particularidad de desarrollarse en ambientes silvestres, pero se diferencia de cualquier otro tipo de turismo en que el ecoturista, o sea, la persona que está realizando la actividad, está dispuesto a pagar un sobreprecio o a contribuir de alguna manera con un proyecto de conservación. Por eso el ecoturismo nosotros siempre decimos que es una modalidad de turismo que se conjuga con los proyectos de conservación de la naturaleza. ¿Mm? O sea que de por sí ya el turista que va a hacer ecoturismo tiene como algún principio de respeto por el ambiente, digámoslo así. Tal cual, o sea, todas las modalidades de turismo ahora, que bueno, como ha pasado en los últimos años, el turismo tuvo distintos nombres y se hablaba también de turismo responsable, pero ahora todos los turismos son responsables y todos incorporan el cuidado del medio ambiente, pero el ecoturismo, ese tema es en particularmente es importante y el ecoturista es una persona que va a estar mirando eso, más que nada cuando elija el lugar, la empresa, los prestadores, va a ser muy cuidadoso en ese aspecto. ¿Y cuáles son los lugares a donde le gusta ir el ecoturista, digamos? ¿Qué tipo de lugares son? ¿Son reservas? Sí, sí, en general nosotros hablamos también que hay turismos que están relacionados con atractivos naturales. El ecoturismo sería uno de esos tipos de turismos que están relacionados con atractivos naturales. Y la verdad que el lugar ideal para hacer ecoturismo son las reservas naturales, porque ya tienen un compromiso de conservación. O sea, el ecoturista que muchas veces viaja, obviamente por definición el turismo es viajar a un lugar distinto al de residencia, tiene como una apuesta muy grande a ir a un lugar que tiene que darle el placer de contactarse con una naturaleza prístina, en buen estado. Entonces, las reservas en general son las mejores garantías de tener un lugar prístino, ya sea o bien conservado, ya sean reservas públicas o privadas, ¿no? Ah, hay de los dos tipos de reservas. ¿Sabe? Contanos un poquito sobre eso. ¿Cómo sería? Hay reservas públicas y privadas. Claro, lo más tradicional son las reservas públicas. Por ejemplo, hay un sistema de parques nacionales que la Argentina es muy fuerte y tiene realmente atractivos a escala internacional, como
las cataratas del Iguazú o el glaciar Perito Moreno. Esos serían los más tradicionales. Después cada provincia en un país federal como el nuestro tiene sus reservas provinciales. Los municipios también tienen reservas. Así que cada organismo oficial puede llegar a tener su reserva en su territorio. Y después hay privados que destinan parte de su establecimiento, o inclusive ahora hay privados que compran establecimientos o campos para dedicarse al turismo. Así que, o algunos, como algunos se dedican o sea, a crear reservas naturales privadas, se llama, ya sea todo el campo o una fracción del campo. Y ahí es una modalidad muy interesante porque el número de reservas o áreas naturales protegidas es el componente que más está creciendo en las reservas privadas, porque cada vez hay más gente que quiere destinar parte de su terreno a hacer reserva, como una pasión, un tema que le gusta, y algunos de ellos destinan esas reservas a hacer turismo o ecoturismo, según el caso. Eso entiendo que hay que hacer, debe ser una solicitud al gobierno local, digámoslo así sería. Claro, las reservas privadas, bueno, hay muchas formas de hacer una reserva privada. Una persona puede autodefinirse que tiene una reserva privada, pero lo ideal es que esté avalado por la legislación provincial. Entonces, si la mayoría de las provincias de la actualidad tienen contemplada la figura de reserva natural privada. Entonces, si yo tengo un campo y quiero reconocerlo como reserva privada, lo ideal sería que la provincia lo avale. Eso permitiría que, si yo digo que tengo una reserva, haya un organismo, en este caso un organismo oficial, que certifique que yo estoy cumpliendo con las pautas de una reserva. Pues también podría ser que yo diga que tengo una reserva y tengo un zoológico, y es otra cosa. Claro. ¿Y qué Eso implica? sería uno. Sí. Perdón, y otra alternativa serían organismos no oficiales que reconozcan o respalden reservas. Entonces, eso es otra modalidad donde a veces puede ser que el propietario quiera hacer reconocimiento con la provincia y a veces con otro organismo, una ONG. Y a veces no quiere hacerlo con un organismo oficial y lo hace nada más que con la ONG. Lo importante es que la ONG en ese sentido debería cumplir de vuelta con eh, como organismo de control, tendría que certificar que ese lugar está en buen estado. Y lo interesante es que como los ecoturistas en general son del primer mundo y hacen, como decía, estos viajes tan largos para llegar a estos lugares, necesitan tener certeza de lo que van a encontrarse es de buena calidad. Y en ese sentido las ONG que tienen mejor renombre o ONG internacionales o vinculadas con el mundo pueden ser buenos certificadores de una reserva. ¿Y qué sería una reserva de buena calidad? ¿Qué nos vamos a encontrar con una reserva de buena calidad? Y bueno, ahí hay dos cuestiones. Por un lado, las reservas tienen como dos grupos de objetivos. Por un lado, tienen objetivos que tienen que ver con la conservación del patrimonio y otro lado tienen objetivos que tienen que ver con el uso público que llamamos nosotros. Entonces, bueno, la calidad sería que cumplan con estándares de calidad en ambos aspectos. Por ejemplo, el tema de conservación es que tengan ambientes naturales en buen estado de conservación o en proceso de restauración, tengan especies en peligro que tengan monitoreos de seguimiento. Eso es posible, no es tan común todavía en Argentina, pero es posible. Y el tema de uso público sería pensar que si una reserva está disponible para el público, que eso es lo habitual y lo deseable, eh, la diversidad de recursos estén accesibles al público y los servicios que están ofrecidos para el público sean de calidad. Por ejemplo, en este momento un tema importante en general es la accesibilidad. O sea, que cualquier persona, ya sea una persona que pueda caminar mucho, pueda caminar poco, tenga mucho o poco tiempo, pueda acceder a la diversidad de recursos, inclusive, digamos, más que nada a lo que es la esencia del lugar. Si la reserva tiene un recurso muy valioso, bueno, sería deseable que cualquier persona que quiera acceder pueda llegar caminando o en alguna forma. O sea que si hablamos de alguna reserva privada, suponte, estamos hablando de una superficie que no puede ser un terreno, digamos, tiene que ser una superficie bastante considerable. O sea, bueno, es variado porque hay de todo. Hay reservas que son privadas y tienen superficie equivalente a un parque nacional. Y otras reservas que es muy interesante, la otra modalidad, por ejemplo, ante un gran atractivo natural, como puede ser, pongámosle, las cataratas de Iguazú,
puede haber reservas privadas que estén cerca de ese recurso tan importante, y entonces la gente puede estar pernoctando en la reserva privada, puede hacer actividades que son diferentes a las que están permitidas en un área protegida oficial o de mayor importancia, por ejemplo, caminatas o canotaje, cabalgatas, capaz que no estén habilitadas en el Parque Nacional, pongámosle, y pueden estar habilitadas en la reserva privada, o hacer caminatas nocturnas, por ejemplo. Entonces ahí tal vez la reserva privada no necesita tanta superficie, pero sí, digamos, volvemos a la mirada del ecoturista. Él va a querer, si por ejemplo fuese una reserva privada cerca del Parque Nacional Iguazú, el ecoturista lo que va a querer es dormir en la selva, o sea que tiene que tener una superficie mínima como para que tenga el entorno salvaje o el entorno silvestre, y uno tenga la misma vivencia prácticamente que si estuviera en el parque. Y después, bueno, por una cuestión de biocorredores o conectividad, también podríamos pensar que las reservas privadas que están cerca o aglomeradas con reservas oficiales o más grandes, comparten los mismos recursos. Entonces, una reserva privada que sea pequeña y en su superficie no pueda albergar, por ejemplo, o una especie, por ejemplo, una población mínima viable de monos que son tan atractivos, pero si vive al lado o conectado con superficies más amplias, protegidas, es posible que tropas de monos visiten la reserva privada. Entonces no hace falta tener la superficie total para conservar la especie, una población mínima viable, sino la conectividad. Y eso Claro. es importante. Entonces, suponte que nosotros tenemos, cualquiera de nosotros tiene algún campo que lo está explotando y decide dejar una parte. ¿Qué tiene que hacer? No, no intervenir para nada esa parte, digamos así, dejarla. Sí, sí, y cada vez son más las personas que están haciendo eso. La verdad que es fabuloso. Hay muchas personas que lo están haciendo. eh, y inclusive hay gente que compra terrenos que no están en buen estado, porque tal vez es lo que le tocó, porque heredó de la familia, pues ya sé. Y lo que puede hacer es restaurar. O sea, la restauración ambiental es una actividad que cada vez está más eh, avanzada en la Argentina, y es volver a un estado parecido al prístino, digamos. O sea, volvemos con la cuestión de calidad, volver a tener una condición de calidad. Entonces, tengo una reserva privada con un monte que ha sido talado o se extrajo las maderas más importantes, yo puedo trabajar para acelerar el proceso de recuperación. O sea, se llama restauración activa. O sea, yo trabajo para que eso suceda. También podría ser que en algunos casos dejar de si se disminuye o desaparece el factor que generó la degradación, puede ser que muchas veces se recuperen sin ninguna otra actividad también. Claro. Entonces, digamos, uno tiene varias alternativas si quiere reservar o preservar una parte de terreno para, bueno, para destinarlo a estas actividades ecoturísticas. Y supongamos que sea un lugar que no tiene la majestuosidad de las cataratas, porque como vos bien estás explicando, hay reservas que pueden estar, no sé, en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en otros lugares. Y ahí, ¿qué busca? ¿Igualmente es atractivo para el público ecoturista? Sí, el ecoturista es una persona que busca el contacto con la naturaleza en forma directa y una naturaleza prístina en buen estado de conservación. La mayoría de los ecoturistas son observadores de aves. Y el observador de aves busca en general ver diversidad de especies en poco tiempo. Y muchas veces también busca una cantidad de especies en particular. Por ejemplo, para no ir a la selva o lugares escenarios tan espléndidos como la selva o el bosque patagónico, que son inmejorables, ¿no? Pongámosle el caso del delta o el pastizal pampeano, que no son ambientes en principio que uno diga, por ejemplo, el pastizal pampeano, es un ambiente que uno diga, bueno, tiene una fauna muy grande o gran diversidad comparado con otras regiones, ¿no? Ahí, en ese sentido, creo que lo importante es, bueno, desde el punto de vista del ecoturista, va a buscar las especies que viven en ese ambiente, y es posible que en el pastizal pampeano haya especies que no encuentren en otro lugar. Así que el ecoturista va a tener su búsqueda, y creo que lo que nosotros buscamos y charlamos en la tecnicatura es el pensar la oferta, digamos. Entonces, uno, sabiendo qué es lo que busca el ecoturista, sabiendo lo que puede buscar otra persona que no sienta que sea ecoturista, pero que puede tener una vivencia similar o puede empezar a tener
un comportamiento de ecoturista, digamos, uno lo que puede pensar es qué es lo que tiene que ofrecerle. Por ejemplo, en el pastizal pampeano capaz que no sea la diversidad de especies que hay en una selva, pero sí puede ser una vivencia. Entonces, creo que la producción de la persona que esté trabajando en eso, que puede ser un técnico de turismo rural, es pensar cómo hacerlo atractivo. Entonces, capaz que el pastizal pampeano, por ejemplo, significa salir a la madrugada, estar al amanecer en el pastizal pampeano, buscar puntos panorámicos en lagunas, que son fabulosas, salir a la noche, andar a caballo. Bueno, hay que buscarle la vuelta para que ese recurso, que tal vez no tiene toda la diversidad que tienen las selvas, por decirlo de manera, sea atractivo. Entonces, capaz que está en la producción de uno. Y después lo otro, el componente cultural. Si bien tal vez por definición el ecoturista no estaría buscando elementos culturales, pero sí me parece está bueno que el que los produce contemple ese elemento. Entonces, si un ecoturista va a un destino o una reserva privada o una reserva pública, en el pastizal pampeano, por ejemplo, puede llegar a ver especies que va a haber en otros lugares. Pero bueno, yo creo que la cultura le puede dar un enfoque diferente en la medida que el anfitrión sea local y le explique o hable de esa especie, pongamos el tero, el terotero, por ejemplo, el tero. O sea, cada especie que pueda haber puede tener un enfoque, una manera de contar las cosas diferentes que tiene que ver con la cultura. Entonces, una misma especie vista en Corrientes, en Buenos Aires o en Patagonia, va, si bien para el observador de aves es una sola especie, para la vivencia puede ser diferente porque lo que le explica o lo que logra vivenciar el anfitrión va a ser algo distinto y tiene que ver con la cultura. Claro, es lo que nosotros por ahí llamamos el armar el dispositivo interpretativo, ¿no? Ese recorte que vos le contás a lo mejor la historia del ave o del lugar o lo que sea, entonces le armás como un relato para que le resulte atractivo. Está claro. Y vos creo que mencionaste que hay gente, bastante gente del exterior que está como siempre atenta, ¿no? A hacer esas visitas. Sí, los ecoturistas en general vienen del primer mundo, o sea, como perfil son personas que tienen tiempo y dinero como para hacer viajes a lugares a veces distantes. Y tienen esta pasión de ver, la mayoría son observadores, ver especies de aves que no hayan visto previamente. Su colección de aves vistas es algo muy preciado entre ellos. Así que en general es ese perfil de personas que viajan para ver naturaleza. O sea, básicamente, inclusive, por ejemplo, es un caso muy particular que pasa acá en la Argentina, es que muchas veces esos ecoturistas que vienen del extranjero pasan un día en Buenos Aires porque no les queda otra que entrar por Buenos Aires y de ahí ir al lugar donde quieren ir. Y si bien Buenos Aires tiene tres atractivos culturales muy fuertes, como el Cementerio Recoleta, Caminito, Plaza de Mayo, capaz que ese día que están en Buenos Aires no van a ninguno de esos lugares y van a la Reserva Costanera Sur a ver aves. Porque ellos lo único que quieren es ver aves y ellos están ahí. Y bueno, siempre me cuento la misma anécdota que una vez estando en la reserva me encuentro con un guía que conozco y yo estaba como saliendo y estaban como entrando. Te digo, bueno, hace muchos que están acá. Y me dice, 2 horas hace que están acá. Ah, digo, ya recorrieron 2 horas la reserva. No, hace 2 horas que están en Argentina. O sea que el ecoturista pagaba como un precio, o sea, ellos podrían haber llegado solos, pero ellos están dispuestos a pagar todo el servicio para que los saquen de toda la logística de un viaje y los dejen disfrutar de De las aves la lo máximo naturaleza. posible. Sí, sí. Clarísimo. Bueno, y yendo un poquito a la coyuntura actual, Eduardo, ¿cómo afectó bueno, lo de la restricción turística y cómo ves las perspectivas, digamos? Sí, bueno, eso interesante. Nosotros, como nos pasó a todos lo de la cursada, la tecnicatura, arrancamos con con la pandemia y con todas estas cosas, con el encierro, y bueno, lo que hicimos fue un trabajo práctico o sea, lo que veíamos que el tema era muy fuerte, la cursada teníamos que transformarla en virtual, de presencial a virtual, bueno, un montón de cambios. Entonces hicimos un práctico donde le preguntamos a expertos de la Argentina, de todas las ecorregiones de la Argentina, que, que nos cuenten qué estaba pasando en sus destinos, ¿no? Destinos que no necesariamente eran de ecoturismo, bueno, siempre son de ecoturismo, pero sí destinos con atractivos naturales. Y bueno, eso fue sumamente interesante y después hicimos un práctico con los alumnos.
pero básicamente lo que pasó es un poco esto de que, o sea, pasó todo lo que ya sabemos en el turismo, o sea, la falta de transporte, la falta de turistas, bueno, que desencadena un montón de limitantes económicas, la falta de ingresos, bueno, todo lo que se vio en el turismo en general. En el caso de estos lugares con atractivos naturales, se le agregan algunas particularidades, básicamente lo que se empezó a ver que esos atractivos naturales que estaban habitualmente en una reserva bien conservada empezaban a ser más vulnerables porque podían ser, o sea, digamos, si alguien estaba dispuesto a hacer algún ilícito, veía que era más fácil porque hubo un momento que fue todo medio confuso y ni siquiera los organismos de control sabían si tenían que estar presentes o no. Así que en ese sentido hubo varias noticias de problemas, de robos, de matanza de animales, de corte de árboles. Eso fue algo particular del tema, pero después, en general, lo que ya sabemos del turismo, también el tema de que algunos destinos con atractivos naturales están asociados con algunos grupos locales y esos grupos locales dependen en buena medida de la venta de productos o servicios en ferias asociadas a estos destinos, y bueno, eso también decayó y bueno, creo que como se ve en turismo general, los destinos que dependían mucho del turismo o los grupos sociales que dependían mucho del turismo y no estaban bien económicamente son los que han sido más vulnerables, sin duda. Claro. O sea que en estos destinos muchas veces hay alojamiento, está armado como para que la gente se quede. Habrá de todo, habrá una variabilidad de cosas, de Sí, circunstancias. sí. Sí, otra cosa que se vio también es asociado con las reservas, es que había reservas que estaban bien instrumentadas y tenían gente viviendo dentro de la reserva, entonces esas reservas se conservaron mejor y la conservación es un aspecto y el otro tema es el monitoreo. Había muchos proyectos de conservación o monitoreo de fauna que se tuvieron que limitar, algunos interrumpir. Entonces las reservas que estaban bien instrumentadas pudieron continuar con el control y vigilancia, pudieron continuar con esos monitoreos y las que no pudieron. Y también lo otro, más allá de estudios metodológicos, científicos, las reservas que quedaron con gente, por ejemplo, guardaparques, pudieron hacer observaciones, aunque sean observaciones no sistemáticas, que la verdad fueron interesantísimas, o sea, porque en el momento que se interrumpe la circulación vehicular, los caminos que habitualmente, o sea, la fauna en general elige los caminos para moverse, pero bueno, es como un lugar, una trampa, ¿no? Siempre van a tener movimiento, entonces siempre están esquivos. Entonces, bueno, la fauna volvió a ocupar los caminos, las rutas que atravesan las áreas estas protegidas, ya no hay, entonces hubo un momento que fue espectacular, que estas pocas personas que quedaron en las áreas empezaron a ver fauna que antes no veían, o fauna que veían antes de noche, empezaba a verse también de día en la ruta. Claro, como Y lo bueno, que y ahora pasó lo que... en Mar del Plata y bueno, en varios lugares que veíamos a los animales como, bueno, libres para circular porque no estaba la presencia humana, ¿no? Sí, y eso, bueno, me parece es interesante y está muy bueno documentarlo porque en definitiva es como que uno aprecia cuando se da cuenta de eso, es que es un indicador de que algo, volviendo a la calidad, que a la pregunta original, si uno se desplaza hasta un área natural protegida para ver fauna y esa fauna es esquiva porque hay autos que circulan a gran velocidad o hay muchos vehículos, hay mucha gente haciendo ruido, entonces deja de ver fauna que es uno de los grandes atractivos. Entonces, bueno, cuando nos contaban los guardaparques, lo que ellos veían, yo lo que pensaba, digo, qué bueno sería que el ecoturista que se movió hasta ahí lo vea. Entonces, Claro. bueno, ahí creo que es un indicador de que algo no estamos haciendo bien. Entonces, capaz que habría que repensar, yo lo digo con facilidad, pero esas rutas que hay atravesando las áreas deberíamos también tener rutas alternativas para que la mayor parte de la circulación vaya por afuera y tengamos rutas más controladas donde la gente pueda circular y la fauna pueda a dejarse ver sin generar atropellamiento, que es una de las causas O sea graves. que es un tema también de diseño, ¿no? De diseño de esa infraestructura que a lo mejor hay que repensarla para permitir. Sí, 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 tal cual. Creo que la palabra repensar es un poco lo que está pasando ahora. Todo el mundo, por una cuestión primaria de darle rentabilidad a los proyectos, están repensando cómo continuar y lo que tiene que ver con las áreas protegidas
y los usos intensivos también. Por ejemplo, en áreas que la fauna se había acostumbrado a que la gente le dé comida, también es otro aspecto que uno se da cuenta que era un problema que había. Obviamente que la fauna que se acostumbró a la comida no va a dejar no se va a desacostumbrar en un pocos meses, o sea, en cuanto vuelva gente va a volver a aparecer, digamos, eso es así. Siempre hablamos de la relación del turismo y la educación, ¿no? Cómo como turistas también tenemos eh, que educarnos, digamos, saber que no está bien alimentar a ciertos animales porque le puedes causar un daño. Y qué poco afectos a cumplir las reglas, ¿no? Porque a lo mejor ves los carteles, pero la gente igual transgrede Sí, eso. en ese sentido, el turismo en general tiene, por definición, tiene objetivos ambiciosos y creo que el más ambicioso de todo es la educación. Nosotros siempre hablamos mucho del tema educativo porque en los destinos de ecoturismo o de atractivos naturales, en algunos casos, digamos, tenemos oportunidades magníficas porque tenemos gente que viene sensibilizada o gente que viene dispuesta a sensibilizarse en escenarios espectaculares. Entonces, son momentos únicos, momentos capaz que breves en la vida de las personas, pero que si están bien aprovechados, bien producidos, podemos generar vivencias inolvidables y momentos de reflexión. Siempre hablamos, tomamos como estudio de caso el tema de los glaciares. Los glaciares, el Parque Nacional Los Glaciares, tiene una gran afluencia de público y mayormente son extranjeros, mayormente son del primer mundo, que son los principales emisores de los gases de efecto invernadero. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando ellos van a ver los glaciares, destinan un día en un viaje náutico. Entonces, siempre pensamos qué buena oportunidad para hacerlos reflexionar, porque hay un momento que es posible ver que el glaciar se retrajo varios kilómetros en algunos casos, y uno está navegando por agua donde hasta hace 20 años había un glaciar. Entonces, bueno, por decir un ejemplo, qué buen momento para que esas personas que pueden ser importantes en las decisiones que se toman en el primer mundo, tal vez, puedan reflexionar de que el comportamiento de ellos muy lejos está generando un cambio notable en este lugar. Así que, bueno, en fin, la educación es un objetivo importante y a veces difícil de monitorear, porque Sí. el cambio de actitud que pueden tener a partir de una vivencia de ecoturismo, de turismo general, capaz que va a ser difícil medirla o se va a dar mucho tiempo después. Claro, porque esos son como a largo plazo, ¿no? Todos los proyectos educativos son a largo plazo. Y yo estaba pensando recién mientras hablabas, qué importante el rol de los técnicos, ¿no? Que nosotros en nuestra carrera, que bueno, tenemos la posibilidad de formar gente en turismo rural, que poco a poco se van como ubicando profesionalmente en todos esos lugares, y qué importante que tengan estos conocimientos para poder ser ellos los difusores, ¿no? De estos principios de conservación. Tal cual, sí, yo pienso lo mismo y creo que ellos pueden estar vinculados claramente, creo que a hacer los certificadores, o sea, que su accionar certifique que el trabajo se va a hacer con calidad. Y ya vemos, como decíamos al principio, en el ámbito del ecoturismo o el turismo general, podemos decir que ellos pueden trabajar en el ámbito privado, asesorando a un emprendimiento o teniendo ellos mismos un emprendimiento también, o en un organismo oficial, o sea que la posibilidad de generar un impacto y cumplir estas normas que muchas veces son acuerdos internacionales y qué sé yo, me parece vital la función de ellos. Entonces, vos, con respecto a esta, digamos, responsabilidad del turista y demás, vos ves que va como ganando más terreno, ves que esto va creciendo en el buen sentido, eso me pareció entender que dijiste. Sí, yo creo que hay un cambio global. Lo que no sé o sea, si todavía llegamos a una escala adecuada. O sea, por ejemplo, que tenga una persona buen nivel de educativo no implica que va a tener un buen comportamiento como turista. Esas Claro. cosas todavía siguen pasando. Pero yo creo que hay un cambio global. El tema es que yo soy optimista, pero el cambio de actitud o responsabilidad de las personas con respecto al ambiente, que ahora es un tema tan global, eh, eh, tiene una marcha, pero también hay una marcha de los desequilibrios que se generan. Entonces, Claro. bueno, hay que ver si algún día se logra adelantar. Yo creo que sí, yo creo que sí.
creo que tienen que pasar cosas más graves, digámoslo así, para que la gente reaccione, lamentablemente. Pero creo que hay un movimiento muy grande y yo lo veo mucho en tanto las nuevas generaciones como los docentes. Los docentes están mucho más sensibles por motus propio y porque viene de abajo, los mismos alumnos se lo piden, pero veo un cambio notable. Ahora me gustaría medir eso entre los 10, 15 años cuando ellos estén en lugares de decisión. Pero bueno, la misma cursada que nosotros tenemos en 10 años de clase, creo que algo de eso se notó. Si bien ya arrancamos con un movimiento avanzado de lo que es el ambientalismo, la responsabilidad ambiental, pero creo que cada día, por lo menos en la cursada nuestra, es muy interesante lo que aportan los alumnos, la mirada, lo rigurosos que son algunos en temas ambientales. La verdad que poder dar clases con ese tipo de público es muy lindo y es esa modalidad taller que aporta a todo el grupo y hace que todas las cursadas sean distintas, ¿no? Bueno, ahí estás recibiendo muchas felicitaciones de tus alumnos, que la cursada fue excelente, que aprendieron un montón, que fue amena, que sos un genio como profe. Eso ya lo sabemos, pero bueno, lo decimos acá. Y si te parece bien, abrimos un poquito a si hay preguntas, si hay cosas que le quieren preguntar o consultar a Eduardo, porque igual Bueno, hay mucha gente conectada, así que yo lo voy leyendo de acá. sí, bueno, muy bien. Sí, nosotros si pudiéramos algún día, ya te lo dejo, vos sos la directora de la carrera, si pudiéramos tener de un aula, un micro, chocho, nosotros Mejor, arrancamos el primer día. Sí, arrancamos el súper. primer día y a 4 meses volvemos. Porque, sí, porque la verdad que yo entiendo que fue una de las materias que más sufrió. Bueno, en taller uno también, porque hacemos varios viajes, pero en tu caso, ustedes también salen muchísimo y es necesario, ¿no? Pero bueno, Sí, esta pandemia nos agarró así de improviso a todos y tuvimos que salir para que la gente tampoco perdiera el año, ¿no? Entonces, claro. bueno, y por lo pronto seguimos así hasta fin de año y veremos el año que viene cómo se va. Acá, Sí. Paula, que ya la conocemos, dice, mañana empiezo a cursar ecoturismo y esto me dio muchas ganas de empezar. Muy bueno y muy bueno, sí, no te van a defraudar, Paula, seguro que no. No sé si querés reflexionar sobre algún otro tema que te interese manifestar, Eduardo, estamos escuchándote. No, bueno, que es muy interesante poder dar clases y es una forma de que nos hace a nosotros repensar. Muchas veces pensamos que es como unidireccional la clase, pero la verdad que es una ida y vuelta muy grande y todo este proceso que hemos vivido en el 2020, el 2020, la verdad que fue interesante. Nosotros hemos también rescatado todo lo que fue la experiencia del hantavirus, que si bien no es parecida a lo que es el coronavirus, tiene algunos elementos interesantes, más que nada es que hubo una enfermedad que afectó las vivencias en los destinos de turismo con atractivos naturales. Y bueno, es muy interesante ese estudio de caso, lo usamos ahora lo incorporamos como una previa a abordar de lleno al coronavirus, porque permitió que hubo un abordaje desde la ciencia, o sea, se acudió a la ciencia para entender lo que estaba pasando con el hantavirus, y después hubo un aprendizaje, y hoy se están realizando en los destinos de turismo que tenían esa enfermedad, se están tomando medidas y se ha bajado mucho el nivel de contagios o de casos. Y nos parece muy interesante porque, bueno, es esa mecánica de ante un problema entenderlo, abrevar en la ciencia como una fuente importante y después, bueno, tener pautas y cumplirlas. Así que en ese sentido nos pareció muy interesante. Y, bueno, y ahora estamos en medio de todo este proceso que está sin terminar de lo que es el coronavirus y creo que nos ha hecho repensar todo lo que es el turismo en general, el ecoturismo en particular, ¿no? Así que en ese sentido es Sí, muy... ahí vos hiciste una reflexión que a mí me gustaría retomar, que es la siguiente. ¿Cómo
en este momento uno puede llegar a entender, si es que pone la atención en eso, cómo trabaja la ciencia, ¿no? Que la ciencia, uno a lo mejor lo que recibe como ciudadano son los resultados ya probados o ya testeados o lo que sea, pero en este momento estamos viviendo como todo el proceso de cómo es, digamos, que van cambiándose los síntomas que aparecen, la forma de los tratamientos. Bueno, justamente porque, digamos, no, la ciencia es falible y se va como construyendo, ¿no? Sí, sí, no, es interesantísimo. Y acá en el caso de Hantavirus, interesante, estamos hablando 10 años después, ¿no? Eso, entonces ya el proceso este que nosotros estamos ahora en medio, pero hubo un montón de preguntas y fue muy interesante porque el hantavirus lo transmite, o sea, el vector son roedores, no todos los Sí. roedores, algunas especies de roedores, y hubo como dos epicentros, uno en el bosque patagónico y otro en algunas zonas cálidas. Y bueno, entonces hubo que entender la biología del vector para Ah, poder entender qué nos estaba pasando. En el caso de Patagonia tiene que ver con esos ciclos favorables que tienen los ratones con la floración de la caña coligüe. ¿Se acuerdan? Las cañas en general, las bambucias en general, florecen una vez en la vida y son poblaciones enteras que florecen y cuando florecen tienen una gran oferta de alimento y hacen lo que llaman ratadas. Así que se entendió cómo funcionaban los ratones en Patagonia y en el nordeste en algunos lugares está asociado a las inundaciones. Cuando hay inundaciones, esos ratones salen de los ambientes eh, más ribereños y van hacia los lugares más altos y muchas veces ahí se cruzan o conviven con la gente y esa es una fuente de contagio. Pero bueno, entendiendo cómo funcionan las cosas, después hay que abrevar en las causas, entenderlo y bueno, y ahí vienen las soluciones. acá hay una pregunta que, bueno, tal vez es interesante. ¿Tienen en cuenta educación para gente carenciada, para que aprenda a cuidar la naturaleza antes de depredarla y no solo dirigirla a turistas con mucho dinero, con reservas cercanas? Sí, bueno, varias cuestiones. Primero es que el escenario que se nos viene es el tema este turismo de cercanía, como le dicen, o sea, que la gente en principio pensamos o tenemos información que la gente quiere salir a lugares naturales, lo cual desde el punto de vista me gusta la idea, y y bueno, y van a ser viajes cortos, inclusive mucha gente, o sea, van a ir estas reservas que están preparadas para recibir turistas, ¿no? Ahora la cuestión es esta, esas reservas que están preparadas para recibir turistas pueden recibir cualquier persona, inclusive los locales, digamos. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre comentamos que podemos pensar, más que nada para el futuro técnico que esté en un organismo oficial, podemos pensar que esos destinos con atractivos naturales pueden ser destinos populares, en el sentido que si son lugares que están cerca de la gente, o sea, se puede llegar a bajo costo, se puede llegar en bicicleta, transporte público, actividades de un día. Entonces, capaz que no sean un turista por definición, porque van a estar en su mismo lugar de residencia, pero pueden acceder a servicios de alta calidad. Esa sería nuestra apuesta, digamos. Y en ese sentido yo creo lo veo posible capaz que no cumpliríamos con la definición de turismo, pero no es así, digamos, no importa, digamos. Claro, Pero eso lo veo posible, lo veo posible y creo que es hacia dónde tenemos que ir, digamos. ¿Mm? claro, el turismo como un vehículo educativo. Bueno, vamos terminando. Eduardo, te agradecemos un montón esta participación. Estamos, bueno, como saben, estamos como trayendo a varios, a casi todos los docentes de la cátedra para que den su perspectiva. Me parece que esto también es interesante porque, bueno, porque podemos compartir en un medio masivo, digamos, y libre, una cantidad de conocimientos y con expertos bueno, que saben muchísimo y que tienen un compromiso también con la universidad pública como los tenemos todos nosotros. Así que bueno, después esto queda grabado, así que después lo difundimos por las redes. Bueno, te agradecemos mucho. Suerte en la cursada, seguro que va a ser espectacular como todas. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron participando. ¿Sí? Nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias.